hay compañeros de las distintas organizaciones que nuclean al movimiento, compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que nuclean a los movimientos de jubilados y jubiladas en nuestro país, representantes de movimientos sociales. Queríamos empezar la conferencia haciendo, en primer lugar, una mención especial al compañero que ha sido intervenido quirúrgicamente a raíz de la brutal agresión que sufrió y que le significó el tener que enfrentar una grave situación que lo ha llevado a esa intervención quirúrgica. Compañero Grillo, afiliado al CIPREVA, el Sindicato de los Trabajadores de Prensa, un joven reportero gráfico. Su familia nos ha pedido, su padre, su hermano, que también es un compañero afiliado antes, del ENACOM, nos han pedido que traslademos la gratitud de la familia ante la inmensa cantidad de muestras de solidaridad recibida, que ha hecho que se colapsara el sistema de recepción de sangre en el hospital donde el compañero ha sido intervenido, que para nosotros, que habíamos participado el día anterior en la conferencia de CIPREVA en la puerta del Congreso, el día anterior a la marcha, había habido una conferencia donde el CIPREVA había pedido garantías para los jubilados y también para los trabajadores de prensa que iban a tener que cubrir esa marcha. Así que bueno, dicho esto, decirles que hemos recibido también una gran cantidad de muestras de solidaridad del movimiento obrero y del sindicalismo internacional. La CGT de Portugal, la CIA de Galicia, la Confederación Intersindical Internacional de España, la Federación Belga de Trabajadores, las Comisiones Obreras de España, la Central Única de Brasil, el PCNT, la Central Uruguaya, la Confederación Sindical Internacional que nuclea a todas las centrales sindicales del mundo y la Confederación Sindical de las Américas que nuclea a todas las centrales del continente americano, han expresado su apoyo a los trabajadores y a los jubilados, a las jubiladas, a las trabajadoras, y también todas se han expedido expresando el repudio al accionar represivo del gobierno de Milei y de la ministra Bullrich. Decirles que en el día de ayer vivimos una jornada en la que una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras fue víctima de la represión. Acá hay algunas imágenes, son solo algunas de las imágenes que se vieron. Decirles que tuvimos una gran cantidad de compañeros detenidos y detenidas, la mayoría de ellas y ellos recobraron la libertad. El Tano Catalano y otros miembros de la conducción de ACTE fueron detenidos también el día de ayer. Esto lo subrayo porque la represión se ensañó con los jubilados, con los trabajadores, indiscriminadamente con cualquiera que pasaba por algún aledaño a la plaza. Han sido detenidos niños y niñas menores de edad, muestra de la brutalidad de la represión. Una represión que, tal como lo ha dicho hoy mismo la ministra Bullrich, se desató para impedir que la movilización adquirir la dimensión multitudinaria
Es decir, que no hubo ninguna otra circunstancia que no fuera la decisión de impedir que la gente terminara de colmar la plaza de Congreso. Por eso, a diferencia de otras oportunidades donde la represión se desata al final, acá fue al principio de la marcha, sin que mediara absolutamente nada que justificara el accionar represivo, simplemente la decisión de impedir que nuestro pueblo se manifestara pacíficamente, como si hubiera una especie de estado de sitio no escrito vigente en la Argentina. Y creo que esta circunstancia es particularmente grave, porque va en contraposición con lo que fue el fallo de la jueza, que liberó a los detenidos diciendo que estaban participando de una marcha que ejercían un derecho constitucional, el derecho a reclamar. Un fallo ejemplar que yo creo que habla bien. Están presentes, sí, los compañeros Juan Marino y Mónica Macha. Con estos compañeros, con Juan y con Mónica, ayer estuvieron esta tarde interesándose por la situación de los detenidos y las detenidas. Así que bueno, creo que estamos viviendo además un momento en el que todo muestra la debilidad que existe en lo que nosotros defendimos siempre en la calle, los trabajadores y las trabajadoras, que es el Estado de Derecho. Un presidente acusado de una estafa, un Congreso que quiere votar una comisión para investigar o habilitar el juicio político, un bloque que junto con la complicidad del macrismo trata de impedir que esto pueda salir adelante, un gobierno que reprime a mansalva, un oficialismo que se agarra a trompadas adentro de la sesión. Hoy tenemos la duda si eso fue un hecho que ocurrió o si fue un hecho que se planificó, porque lo concreto es que lo que lograron con eso fue que el presidente de la Cámara huyera como rata por tirante, dando por levantada la sesión, cuando faltaban votar dos temas fundamentales. Uno de ellos, la posibilidad de emplazar al Congreso para que tratara el tema de la moratoria, que tiene fecha de vencimiento el 19, y el otro, nada más ni nada menos que la posibilidad de votar contra el DNU, contra la vigencia del DNU 7023. De manera que todo esto configura un cuadro a lo que hay que sumar, sin duda, como una enorme anomalía, el hecho de que se presenta en el Congreso el acuerdo con el FMI a libro cerrado, con un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, cuando la Constitución, en el artículo 75, dice claramente que no hay posibilidad de tratar ningún acuerdo internacional, ningún empréstito internacional que no sea a través del Congreso. Eso lo dice taxativamente el artículo 75 de la Constitución, pero además hay una ley vigente que establece la ley de sostenibilidad de la deuda externa, que dice que hay que tratar en el Congreso todo lo concerniente a esto. Es decir, todo un cuadro de anomalía, de atropello, de inconstitucionalidad, de represión, de arbitrariedad, de corrupción, como la que se expresa en un presidente que es la principal figura de un grupo que se dedica a delinquir a través de una estafa con criptomonedas. Frente a esto está claro
que la movilización del pueblo argentino que ocurrió en el día de ayer tiene una estatura ejemplar, habla de que nuestro pueblo sigue teniendo reservas intactas, habla de que nuestro pueblo no va a entregar la bandera de los derechos humanos, ni de la justicia social, ni de la justicia con los jubilados y las jubiladas. Y creo que lo que nosotros vimos ayer es el escenario de un pueblo que no se arrodilla y no agacha la cabeza. Acá nadie agachó la cabeza, al contrario, ante los jubilados agredidos, como se vio la semana anterior, hubo una reacción que multiplicó la presencia. Y la primera decisión que queremos transmitir es hoy, es que el próximo miércoles vamos a volver a estar con los que queremos transmitir es que las 2CTA, junto con todas las organizaciones que forman parte de esta construcción, exigimos la renuncia de la ministra Bullrich. Para que continúe con las cuestiones que queremos transmitir. Gracias, Hugo, y gracias a la diversidad de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, de jubilados y jubiladas, de organizaciones políticas con y sin representación institucional que nos están acompañando, porque ya con muchos y muchas de ustedes nos habíamos estado reuniendo el día lunes y preparando lo que es una decisión que hoy queremos ratificar, que es enfrentar esta decisión del gobierno de, por decreto, establecer un nuevo acuerdo que para nosotros es una nueva estafa con el Fondo Monetario Internacional y que ya nos habíamos estado reuniendo y vamos a seguir ampliando la convocatoria para que cuando se trate este decreto de necesidad y urgencia en el Congreso de la Nación, nos convoquemos a una gran jornada nacional de lucha con diversas medidas de fuerza en todo el país y particularmente en el Congreso de la Nación para que se rechace, exigir que se rechace ese DNU y se rechace cualquier tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que desde siempre ha sido principal para avanzar con los derechos de nuestro pueblo. Así que queremos también dejar establecido aquí que vamos a seguir en estado de sesión permanente a la que nos convocamos y convocamos a todos los que estamos hoy para estar atentos al desarrollo de estas situaciones. La jornada de ayer, a la que entre paréntesis el día lunes nos convocamos, las diversas organizaciones de las que hago mención, para abrazar a los jubilados y a las jubiladas junto con las hinchadas de clubes. La jornada de ayer mostró dos facetas. Una de la que nos sentimos profundamente orgullosos, un pueblo
que a veces saca fuerza de donde parece que ya no hay más para expresarse y manifestarse y movilizarse contra la injusticia, contra la opresión, contra el saqueo. Y lo de ayer fue un abrazo extraordinario de las diversas organizaciones populares a los jubilados y a las jubiladas. Por eso creo que eso lo tenemos que valorar el coraje de las jubiladas y de los jubilados, de las distintas expresiones que miércoles a miércoles allí en el Congreso y en otros lugares se manifiestan permanentemente. Y la otra cara fue la crueldad, lo inhumano, lo brutal de este gobierno, que ya lo padecemos todos los días en la pérdida de nuestras condiciones de vida, porque por eso están movilizados nuestros jubilados y jubiladas, por eso estamos en estado de movilización permanente en nuestras dos centrales, organizándonos para no solamente para resistir y vencer en el menor tiempo posible a este gobierno déspota que gobierna por decreto y arrasa con los derechos democráticos en nuestro país, por lo cual ha perdido toda legitimidad democrática, y es absolutamente justificable y necesario que se promueva el juicio político y las distintas formas de rechazo en las calles, en el Congreso, en los tribunales, en las diversas causas que se han iniciado y que respaldamos desde nuestras centrales, sino que también es necesario construir una fuerte unidad, porque la brutalidad y la criminalidad que demostró el gobierno en el día de ayer, expresado en la decisión política de Milei y de Bullrich, y no nos vamos a cansar de decir que debe irse la ministra Bullrich, y el presidente de la nación, estafador, debe ser juzgado como corresponde para impedirle que siga gobernando por decreto. El decreto 7023 y el artículo 1 de la ley de bases se lo posibilita. El decreto por el cual ha nombrado dos supremos de la Corte Suprema de la Nación debe ser rechazado por el Congreso. Y ahora hasta nos amenazan, lo hacía la ministra Bullrich en el día de hoy con la aplicación de la ley antimafia, con lo cual demuestra que cuando dijimos desde nuestras centrales que esa ley antimafias o denominada ley antimafias que lamentablemente aprobó el Congreso de la Nación ha sido una modificación de la Constitución Nacional que modifica la posibilidad de aplicar el estado de sitio sin decisión del Congreso y arrasando con el propio Congreso. Es una ley que está utilizada para reprimir toda forma de rechazo popular, y por eso que también decimos que esa ley en su momento, cuando se modifiquen las condiciones de relaciones de fuerza en el Congreso de la Nación, deberá ser derogada y anulada, porque reforma la Constitución Nacional y reforma el estado, las posibilidades de convocar el estado de sitio en la Argentina, y la deja en manos de jueces y probos y de comisarios y de fiscales. Una vergüenza para la democracia. Estamos trabajando firmemente no solamente para denunciar la brutalidad y la criminalidad en el día de ayer, y por eso que nos mantenemos permanentemente en estado de movilización. Habrá dos fechas o dos circunstancias, una que tiene una fecha clave, como dijo Hugo, que es la movilización
en todo el país el próximo miércoles para seguir abrazando a los jubilados y a las jubiladas y repudiar la brutal represión en el día de ayer. Y la decisión de seguir sumando voluntades para marchar al Congreso y marchar en todo el país para que se rechace el decreto de necesidad y urgencia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se derogue el decreto 7023 y se habiliten las condiciones de investigación y de castigo para con los responsables de la estafa de la criptoestafa. Y además vamos a seguir trabajando, construyendo unidad para que cada día sea más potente, más fuerte la unidad de nuestro pueblo para terminar con esta experiencia nefasta de gobierno neofascista. Esta es muy importante tenerlo en cuenta, compañeros. La legitimidad democrática que alguna vez tuvo este gobierno, la han perdido en tanto y en cuanto gobierna por decreto y se convierte en un despotismo. Y esto los argentinos, las argentinas y particularmente los y las trabajadoras, que fuimos las víctimas principales en las diversas etapas de política neoliberal que se inauguraron a partir de la dictadura genocida del 76, que la continuó Menem, que la continuó Macri y que ahora la quiere profundizar por decreto Milei, así como la resistimos y vencimos, a esta también, a esta etapa la vamos a resistir y vencer y a lograr juntos de esperanza. Una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo, la estamos presentando en el día de hoy para que cuando se reúna la OIT, la asamblea del OIT en el mes de junio, sean tratadas esta y todas las denuncias que demuestran la brutalidad y la anticonstitucionalidad de este gobierno de Milei. Muchas gracias por la presencia de todos y todas. Por último, compañeros, dos precisiones más. Una, el 24 de marzo vamos a tratar de construir una convocatoria unitaria para los compañeros. Y la otra cuestión es que las dos CTA ratificamos el mandato hacia un paro nacional. Bueno, si a ustedes les parece, se pueden hacer notas individuales, entonces procedemos a dar por finalizada esta parte de la conferencia.